Borregar de los Santos. Para rectificación de hechos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Sin duda, insistir en un tema que es sustantivo para los tabasqueños y para quienes estamos aquí en esta Cámara, el tema de Comisión Federal de Electricidad. Yo celebro que haya consenso en la preocupación de resolver este tema. Ayer, en esta tribuna, yo señalaba la necesidad de seguir la vía legislativa, la vía legal, para irnos al fondo de este asunto. Ayer planteábamos también la necesidad de presentar una iniciativa de reforma. El diputado Izquierdo hablaba del punto de acuerdo que el diputado Fernando Mayans había presentado en la Cámara de Diputados. No tengo la información si efectivamente presentó una iniciativa de ley. Si es así, lo correcto sería que revisáramos en qué sentido va y que se hagan las reuniones para construir el consenso de ello. También existe una iniciativa que ya estamos revisando, que la diputada Amalín Yabur presentó al Congreso Federal, también en el mismo sentido. Creo que ningún esfuerzo está de más cuando se trata de privilegiar el beneficio de los tabasqueños. Si de lo que se trata es de cerrar filas como grupo parlamentario del PRI, como Cámara de Diputados, todas las fracciones aquí representadas en este Congreso, yo creo que es momento de hacerlo. Que sea la Cámara de Diputados el centro de discusión, de debate, el centro de consenso y de conciliación de ideas para poder construir un acuerdo que beneficie a Tabasco. Nosotros, como grupo parlamentario, no tenemos ningún inconveniente en que sean los grupos parlamentarios, que sea la Cámara de Diputados, donde se dé este diálogo con todos los sectores representativos, sin olvidar que es la vía legal la que tenemos que atender, sin perder de vista que es construyendo la iniciativa que, como ya señalábamos, el grupo parlamentario del PRI está trabajando. Insisto, si hay efectivamente una iniciativa que ya está avanzada y que ya esté dictaminada, nosotros revisaríamos para enriquecer esta iniciativa siempre y cuando se beneficie y se piense en el interés superior de los tabasqueños. Qué bueno que el Partido de la Revolución Democrática está en ese ánimo. Nosotros como priistas siempre lo hemos estado. Prueba de ello es que ha habido disposición de resolver el tema de Comisión Federal de Electricidad de parte del gobierno de Andrés Granier, que ha sido el único gobernador que ha planteado una propuesta con Comisión Federal de Electricidad y que se suscribió un acuerdo para beneficio de los tabasqueños, que es cierto, como también lo señalé en esta tribuna y como el gobernador Granier lo ha señalado, el tema de tarifas eléctricas no es un tema votado para el gobierno del Estado y desde luego tampoco para esta Cámara de Diputados. Gracias, diputado presidente. Para alusiones personales, solicitó el uso de la palabra el ciudadano diputado Alfonso Izquierdo Bustamante.
Con el permiso de la presidencia, con el permiso de esta soberanía, vengo aquí con dos justificaciones, una rectificación de hechos y la otra alusiones personales. Lo primero que quiero decirles es qué afortunado coincidir, qué afortunado coincidir. Porque efectivamente, si hubo un procedimiento en que Fernando Mayans, mi compañero legislador de esa 60 legislatura, que en lo personal a mí no me marcó el inconsciente, me marcó el consciente. Y el consciente quiere decir que refleja la integralidad de asumir las cosas. Si el momento procesal en el ejercicio parlamentario en que Fernando lo presentó derivó en que fuera a comisión y aprobado en la comisión, independientemente de que no sé yo, porque yo no era integrante de esa comisión, quién votó y cómo votó, supongo que debe de haber habido una mayoría importante para votar positivamente la iniciativa. Pero también coincidir que, como lo señala mi compañera Lorena Borregar, yo conocía el trabajo legislativo de Amalín Yabur, con quien tengo muchas coincidencias. Y Amalín Yabur había hecho lo propio en la anterior legislatura. De toda suerte, que en ese conjunto y en esa vía de coincidir, a mí me parece que la mejor mesa para quienes somos legisladores y además particularmente para quienes estamos formados en la Academia del Derecho y que sabemos que nuestra Constitución da la viabilidad de su reforma porque es una ley flexible que encuentra su perfeccionamiento en su propia vía, es decir, la reforma del derecho por la vía del derecho, es decir, la renovación de las instituciones por la vía de las instituciones, pues ya estamos hechos. Vayamos en nuestro trabajo legislativo en pos de las reformas, sustanciemos en qué sentido fueron las iniciativas presentadas por Amalín y por Fernando y démosle consecuencia a lo que sí también tenemos conciencia y alto orgullo de pertenecer a una 60 legislatura porque sabemos que es el depósito de la soberanía del pueblo tabasqueño. Muchas gracias, qué bueno coincidir. Bien, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. Estoy de acuerdo en todo lo que aquí se ha dicho, tanto de parte de nuestro compañero diputado Juan José Peralta, Lorena y Alfonso. Solamente quiero decirles que yo trabajé en la iniciativa que en la legislatura correspondiente presentó Amalín Yabur, porque incluso, y ya lo vamos a ver ustedes mismos, porque vamos a analizar todo, que no es nada más una ley, ni la sola ley reguladora de energía o la otra a la que aludías, sino que son otras cosas. Entre lo que hemos analizado es que la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en un acto entreguista hacia el Ejecutivo Federal, y me estoy refiriendo a todos los partidos que la integran, le delegan una función que le corresponde a la propia Cámara de Diputados en el PEF. Y año con año, cuando el PEF habla de que
las tarifas y los subsidios son responsabilidad de la Cámara se la pasa al Ejecutivo Federal a través de Hacienda, a través de la Secretaría de Energía, Minas e Industria para estatal, que es a la que corresponde la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ya para qué vamos a seguir discutiendo tanto. Vamos a sentarnos, vamos a analizarlos, qué artículos, qué leyes son las que deben quemarse y vamos a proponer la iniciativa. Muchas gracias. Bien, continuamos. Solicitó el uso de la palabra el ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo, del Partido de Acción Nacional. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, amigos y amigas diputados, compañeros de los medios, público en general. Posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional respecto al posible incremento a la tarifa de los taxis. A los 28 días de haber iniciado los trabajos legislativos de este honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito compartir el día de hoy estas breves palabras con motivo del posible incremento a la tarifa de los taxis, que debido a la crisis financiera mundial que se ha traducido en el efecto a nuestro país y al Estado, ha orillado a establecer aumento a gasolinas y el de algunos impuestos, lo que ha producido esperados cambios inflacionarios. Aunado a esto, el C. Aquino Domínguez Cerino, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, anunció que a partir de este 1 de febrero entrará en vigor el aumento del servicio de transporte en la ciudad de Villahermosa de $1 al tranbús para pasar de 6 a 7 pesos y de 50 centavos al servicio que prestan las combis, vans y minibuses. Sin embargo, aunado a lo anterior, hemos sido testigos de que el gremio taxista ha incrementado sus tarifas de pasaje sin que haya habido un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el Estado. El gremio de taxistas ha aumentado sus tarifas hasta 5 pesos más a lo establecido, sin que haya sido autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y tal como lo establece el artículo 8º, fracción 5ª de la Ley de Transporte del Estado, que a la letra dice: aprobar, fijar y modificar, previo al estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio público de transporte en el Estado, así como administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno del Estado. Que en razón de lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional hace un atento llamado al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado de Tabasco para que se considere mantener el precio de la tarifa de los taxis así como está actualmente, debido a que esto afectaría a la población con menos ingresos, y en su caso se tomen las medidas pertinentes para sancionar a aquellos taxistas que no respeten las tarifas oficiales al público. Por una patria ordenada y generosa, es todo, señor presidente. Gracias, diputado. En el orden de asuntos generales, tenemos anotado al diputado Alfonso Izquierdo Bustamante.
Con su permiso, señor presidente. Y ya que en la intervención pasada hablaba yo de conciencia, quiero motivar hoy la conciencia de quienes representamos la soberanía de Tabasco, del público que hoy asiste a esta sesión, de los medios de comunicación y de todos los tabasqueños. El día de ayer se cumplieron 65 años en que se fijó como día de conmemoración y se instituyó la fecha para recordación del Holocausto Mundial para quienes cayeron precisamente por causas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y que están señalados precisamente como una asignatura que tenemos que renovar todos los días, porque es la conciencia, es la historia la que nos permite no volvernos a tropezar con las atrocidades que se han cometido en distintas circunstancias. Y poner atención en ese régimen totalitario que atropelló los derechos humanos, no solamente de los miles de judíos, sino también de los miles de católicos, de los miles de negros, de homosexuales, de hombres y mujeres que por el solo hecho de ser diferentes fueron perseguidos cruentamente, es también actuar en el sentido de la responsabilidad. Pedirle al señor presidente de la mesa, le pida a mis compañeros y al público asistente un minuto de silencio en recordación a quienes cayeron víctimas de estas atrocidades en el Holocausto Mundial, y que este sea precisamente un acto de fraternidad para que también el pueblo mexicano y en particular el tabasqueño no permitamos que nunca más en la historia de nuestro planeta y del conjunto que somos como humanidad vuelvan a repetirse hechos como el referido. Señor presidente, le pido, solicita a todos un minuto de silencio. En correspondencia a la solicitud formulada por el ciudadano diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, si están de acuerdo, les pido por favor que tenga bien ponerse de pie para hacer transcurrir el minuto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Manuel Ulín Barjau, del partido Nueva Alianza.
Honorable Presidencia, distinguido maestro Humberto Villegas Zapata, su presidente, al cual humildemente pues felicito por esta realización de este mes, que fue muy fructífera para los diputados, que por primera ocasión el pueblo nos dio el veredicto con su voto, y es responsabilidad, como usted decía, los trabajos que se desarrollen aquí sean de calidad y sean para beneficio del pueblo más humilde, que es el que lo necesita. Compañeras y compañeros legisladores, respetable audiencia, compañeros y amigos de los medios de comunicación que siempre están con nosotros, subo a esta tribuna a dos cosas que considero de vital importancia. Sí pueden darse las coincidencias entre todos los compañeros legisladores y legisladoras. Yo coincido con el exhorto que el compañero diputado de la fracción del PRD ha hecho hace algunos minutos en favor de un exhorto al Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, en el que se menciona que educar es importante para nuestra población, y educar a nuestros niños y jóvenes a la correcta participación ciudadana se me hace elemental. Yo he sido un maestro de profesión, por vocación, no por necesidad, y considero de vital importancia retomar estas cuestiones que van a ayudar al buen desarrollo de la actividad democrática en Tabasco. En la antigua Grecia, madre de la democracia, existió Demóstenes, de la Atenas milenaria, el más excelso orador griego. Él asistía a foros en representación de su ciudad, y de esos foros el pueblo exigía: ¿quién hablará por Atenas? Demóstenes decía: yo hablaré por Atenas. En Tabasco, cuando el pueblo pregunte ¿quiénes hablarán por Tabasco?, estoy seguro, unidos como un solo hombre y una sola mujer, 35 diputados de Tabasco diremos: hablaremos y actuaremos por Tabasco. Y le digo, hay coincidencias, hay coincidencias. He escuchado atentamente los planteamientos de la Comisión Federal de Electricidad también, los recursos legales que hay que anteponer. Es cierto, no tirarse ahí como cualquier cosa, sino hacerlo mediante las cuestiones legales con que se tengan que hacer. Eso es, vale más que se establezca una ley y no lanzar al aire tantas cosas
que aquí están sucediendo en este recinto parlamentario, que merece todo el respeto y la asistencia de tan distinguida audiencia. Tenemos que darle también a este pueblo que nos dio el racionamiento de su voto, tenemos que darle cosas buenas, cosas necesarias, cosas vigorosas. Así que, qué bueno, compañeros, que poco a poco esto se vaya entendiendo, comprendiéndonos, y estoy seguro que el beneficiado será el pueblo de Tabasco. Muchas gracias por escucharme, señor presidente. Felicidades. Que Dios me le bendiga. Por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Martínez, del PRD. Buenas tardes a todo el público, diputados, presidente de la Cámara y a los medios de comunicación. Nada más para el exhorto que se pidió el día martes, solicitando se nos anunciara y se nos dijera de qué manera se convocó a la constructora que está realizando los trabajos aquí en la Plaza del Bicentenario. Se nos ha dicho, se nos ha explicado en los medios de comunicación que a la Universidad Autónoma de Guadalajara se le da el contrato del proyecto, porque así lo ganó, pero no se nos explica qué monto tiene la obra, cómo fue adjudicada la obra, ¿sí? Qué procedimiento se realizó. Están violando los artículos 20, 21, 22, 24 de la Ley de Obras Públicas, y así como otros más, en los cuales no cumplen los requisitos de la forma que se adjudicó la obra. Y sin embargo, estos 2 días vemos en la prensa que nos siguen diciendo ellos, nos siguen explicando de alguna manera que la obra va a estar muy bonita, que es una plaza bicentenaria y que además los trabajos ya están encaminados, que no nos preocupemos, que se van a realizar en tiempo y forma en 270 días que necesitamos que esté la obra. Pero además, aun cuando estamos en el siglo XXI, nos dicen que se está realizando a pico y pala una obra que se puede demoler. Si no es en una semana, en 2 días la podemos hacer. Si contratamos una constructora experta en demolición, y no le pasaría nada al edificio que está adjunto, ¿sí?, que nos interesa conservar. Sin embargo, nos dicen que a pico y pala se está realizando esa obra. No nos dicen el nombre de la constructora, si es tabasqueña, y cómo se realizó ese contrato. Yo exhorto al secretario de Obras Públicas a que nos diga de qué manera se realiza esa obra. Si fue adjudicada en lo oscurito, pues que le prenda un foquito ahí al cuartito que tiene, para que de esta manera nos diga y nos transparente quién es el constructor que está realizando la obra. Se lo dejo de tarea a nuestro secretario de Obras Públicas, y ojalá y se transparente todo, que no vaya a pertenecer a las 13 compañías que siempre se han publicado, que se les han adjudicado más del 70% de la obra de Tabasco, y ojalá y de esta manera empecemos a trabajar en este año que empezamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Ya no? ¿Sigo? Sí. Por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se le concede el uso de la voz a la diputada Lorena Borregar, del PRI. No, declina. Sí. En el orden de solicitudes de anotación al uso de la tribuna, sigue el diputado Armando Beltrán, del PRI. Sí. En el orden de solicitudes sigue el diputado Juan Francisco Cáceres, del Partido Acción Nacional. Falta nada más Javier Calderón. Con el permiso de la mesa directiva y
suyo, presidente, y del público en general. Aquí a la tribuna, como representante de la bancada de Acción Nacional, me traen dos temas. Hace 2 días, en esta legislatura, una votación donde se sometió un punto de acuerdo, donde nosotros de la manera más respetuosa pedimos se revisara y se volviera a votar. Hoy el representante, el secretario ejecutivo del Gobierno del Estado y Comisión Federal y el de Comisión Federal, el gerente, hacen referencia de que el cobro de este famoso 1% es totalmente legal, de acuerdo al 8º fracción tercera de la ley de los transitorios de la ley del IVA, el cual se lo podría leer para instruir a quien no creyó en esta sugerencia del servidor. Y igualmente lo subo en el sentido de combinar a que tomemos de manera, o sea, que enriquezcamos nuestras propuestas, no subamos puntos de acuerdo solo por subir, sino que los hagamos para que sean contundentes y tengan el impacto necesario donde tengan que tenerlos. Sin embargo, en aras de abonar en una causa superior, yo creo que el tema importante hoy, independientemente que el punto de acuerdo vaya completo o no, es el tema de las tarifas eléctricas. Veo que es un tema que a todos nos une, porque es un sentir de los ciudadanos tabasqueños, no es una cosa inferior. Hay gente que estamos claros que para pagar la luz es una parte importante de su ingreso, eso lo tenemos claro en Acción Nacional. Y sin embargo oigo dos posturas diferentes, uno de la mesa de negociación y otro de la famosa ley que está construyendo la diputada Borregar con el PRI. Me parece que ambas pueden ser productivas. Lo que yo invito a mis 35 compañeros diputados es que hagamos una ley conjunta con respecto a las tarifas eléctricas y que no nos ganen los apetitos mediáticos. Aquí estamos de acuerdo que el debate no es improductivo porque concluimos en estas cosas, pero es una necesidad de la gente que vayamos en soluciones rápidas al respecto. Ahí están los instrumentos en el artículo 71, si no me equivoco, de la Constitución. Tenemos el derecho de presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión. Hagámoslo, señores, pero yo invito a que vayamos con nuestros asesores a comisiones, hagamos que sea una iniciativa conjunta de esta soberanía y no nos desgastemos en debates que se tornan improductivos y bizantinos. Muchas gracias, con permiso. Al uso de la tribuna en asuntos generales sigue el diputado Javier Calderón Mena del PAN. Honorable Presidio, amigos y amigas diputadas, público en general, me sumo al luto que el día de ayer la humanidad recordó, porque no debe ser olvidado, el holocausto que costó millones de vidas a la raza humana porque algún gorila como Hitler quería gobernar el planeta Tierra. Y yo creo que también nos debe servir a los mexicanos para no olvidar que en México también hubo el intento, o mejor dicho, se asesinó a miles de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas
porque pensaban diferente. En aquella época, en el 68, cuando ni siquiera podías pensar diferente, porque amanecías en alguna colonia con la boca llena de hormiga. Y eso se lo debemos, ni más ni menos, no hay que olvidarlo, al régimen de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez. Por otro lado, compañeros diputados, nosotros debemos ser la voz del pueblo. Solo hablamos de transparencia cuando nos conviene. Hace unos días, terminando diciembre, fuimos invitados a un gran informe de gobierno aquí en el municipio del Centro, en donde todo era tersura, todo eran obras, todo era transparencia. Pero también hace unos cuantos días vimos en los medios, valientes medios masivos de comunicación, denunciar que cuando el mismo Evaristo Hernández Cruz asumió la alcaldía del Centro en el 2007, denunciaba valientemente que su antecesor, José Antonio Compán, sustituto de Floricel Medina Pérez Nieto, que tuvo el sueño de Guajiro de querer ser gobernador de nuestro estado, le heredó 160 millones de pesos de deudas. Y cosa curiosa, Evaristo exigió cárcel por este desfalco. 3 años después, hoy, también curiosamente, y del mismo partido, Evaristo dejó deudas, y no lo digo yo, lo dicen sus mismos compañeros del partido que hoy están gobernando el municipio del Centro, denunciaron desvíos financieros por más de 378 millones de pesos. Públicamente, el equipo de transición y recepción del nuevo presidente municipal, Jesús Alí de la Torre, y exdiputado local, pero también dijeron que ya no volverán a tocar el tema. Se ve con claridad la complicidad de la actual administración de Jesús Alí de la Torre, porque ese faltante, ese desvío, no es dinero del bolsillo del actual alcalde, sino que es dinero del pueblo de Tabasco. Parece ser que todo el que quiere ser presidente municipal, lo único que quiere es asegurar su futuro y no le interesa el pueblo y su miseria. Y en algunas ocasiones hasta traen aplaudidores o matracas para que hagan exaltación de las mentiras que se dicen. Pero ¿qué va a pasar cuando esos aplaudidores no reciban la despensa o la beca para su hijo en la universidad? Me pregunto. Hoy solo un presidente municipal está en la cárcel y no está ahí porque nuestro órgano de fiscalización del Congreso del Estado haya hecho observaciones a tiempo, sino porque el mismo pueblo de Jalapa, Tabasco, denunciaba a diario el saqueo de las arcas municipales. Los diputados de la 60ª legislatura teóricamente somos el equilibrio para los excesos de los gobernantes, del nivel que sean, y por lo tanto debemos no solo legislar, sino ser garantes de los dineros del pueblo. Ya no podemos permitir que el gobernante en turno regale notarías a sus primos o a sus hermanos. Ya no podemos permitir que se desvíe como sucedió en el gobierno de Manuel Andrade, en donde se nos dijo en anuncios espectaculares que ya nunca jamás nos íbamos a volver a ir al agua, y el dinero
del proyecto integral contra inundaciones aparentemente se aplicó un 100%, pero hoy vemos que hay nuevos ricos en Tabasco. Acción Nacional ha sido promotor e impulsor del tema de transparencia como premisa del acceso a la información. Es el rector de la rendición de cuentas, a través del cual se robustecen los vínculos existentes entre ciudadanos y gobernantes al hacerse pública su vida interna, particularmente el de los que nos gobiernan con respecto al manejo de los recursos y de los acuerdos y resoluciones que tomen sus titulares. No podemos soslayar el hecho de que existe una percepción de alejamiento, incluso de descontento por parte de la ciudadanía hacia los gobiernos por su falta de rendición de cuenta efectiva, ocasionada, entre otras cosas, por la carencia de un mecanismo oportuno que permita transparentar lo que ocurre en su vida interior. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se considera, de acuerdo con Transparencia Internacional, que en su índice de percepción de la corrupción 2006, que México está ubicado en el lugar 70 de un total de 163 países, con una calificación de 3.3 en una escala de 0 a 10. De acuerdo a este índice, la percepción de la sociedad sobre la falta de transparencia de los gobiernos no ha mejorado durante los últimos 10 años. Esto da cuenta de la necesidad de incrementar decididamente las medidas de cumplimiento y aplicación de la ley, como hecho para revertir esta imagen negativa y superar en 2012 al menos el valor medio de esta escala. Por otra parte, Acción Nacional reconoce que en el Estado existen lagunas en la legislación que abren espacios al abuso y a la violación de los derechos fundamentales. La falta de cumplimiento de leyes y por consecuencia su falta de vigilancia son prácticas lesivas que no solo merman el Estado de Derecho, sino que han impedido que la legalidad sea un verdadero instrumento para que nuestro Estado avance en materia de rendición de cuentas. Se requiere cohesión en los esfuerzos y persistencia en las acciones para revertir estas tendencias nocivas, así como la articulación de las medidas y reformas necesarias para garantizar la plena probidad en el ejercicio del poder y el apego a la legalidad. En esta tesitura es necesario que el gobierno del Estado responda a las realidades sociales, económicas y políticas de nuestro Estado. En particular, se requiere, entre otros temas, el de que todos cumplamos con la encomienda que la ciudadanía nos ha otorgado, brindándoles la validación de este compromiso desde esta tribuna, por lo que solicito a esta soberanía de los diputados de Tabasco recapacite sobre el factor de cumplimiento de la ley, puesto que por lo propuesto por la fracción parlamentaria del PRD no es algo nuevo, no están inventando el hilo negro, solamente solicita el exhorto al Ejecutivo para que dé cumplimiento irrestricto a la ley. Hecho que ni siquiera debería ser un exhorto en esta tribuna, en virtud de que si contamos con un gobierno sano y legal, este realizará sus tareas a cabalidad. Este exhorto ni siquiera fuera tema de debate. Dado estos razonamientos, la fracción parlamentaria de Acción Nacional en esta 60 legislatura se pronuncia a favor del punto de acuerdo propuesto en esta sesión por el PRD en materia de rendición de cuentas. Atentamente, la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, y pido disculpas por si alguien se haya molestado por decir la verdad. Gracias. Por instrucciones del presidente de la mesa directiva, en el orden de las peticiones de uso de la tribuna, sigue el diputado Fernando Valenzuela Pernas del PRI.
Muchas gracias, ciudadano presidente. He querido hacer uso de la voz para culminar una reflexión muy respetuosa a todos los compañeros que integramos esta 60ª legislatura. El 14 de enero, la Junta de Coordinación Política tuvo a bien suscribir de manera unánime una agenda legislativa que se nos compartió en el Pleno y que se robusteció inclusive con otros temas que algunos compañeros, previo al acuerdo, habían también dado lectura aquí en el recinto. La agenda a todos nos satisfizo por lo abundante, por lo trascendental y porque ninguno de nosotros dudó que era la oportunidad de responder a nuestra responsabilidad de trascendencia a la que aspiramos. Respetuosamente pongo en la consideración de todos ustedes que no nos gane la inmediatez y dejemos a un lado la trascendencia por la urgencia. Todos los temas tienen la importancia que merecen, pero creo que tenemos que trabajar seriamente en un método, y lo pongo a la consideración, en un método que fije fechas y temas como ruta crítica en los temas torales que coincidimos todos. Hemos coincidido en la elaboración de una convocatoria para renovación de consejeros. Hemos coincidido en una agenda legislativa. Hemos coincidido en más de un objetivo a la instalación de comisiones orgánicas. Hemos coincidido en algunos acuerdos parlamentarios. Hace rato acabamos de escuchar compañeros de distintas fracciones. La convergencia en esta legislatura está por encima de la divergencia. Hay demasiada coincidencia. Lo pongo a la consideración respetuosamente, que no nos gane los tiempos. Los temas coyunturales estarán presentes siempre en los asuntos generales, pero que la producción legislativa privilegie la trascendencia que Tabasco nos ha confiado a nosotros y que trabajemos en una ruta crítica, tiempos, temas y nos aboquemos a ellos. Los escopetazos legislativos nos van a cobrar nuestros representados dentro de 3 años. Con todo respeto, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Diputado presidente, son todos los diputados inscritos para el uso de la tribuna en asuntos generales. En consideración a que han sido votados los temas contemplados en el orden del día, de la manera más atenta y respetuosa, les pido, tengamos a bien ponernos de pie. Siendo las 14:30 horas del día 28 de enero del año de 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos correspondientes a esta sesión ordinaria de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Se cita para la próxima sesión, que tendrá verificativo en este mismo recinto, a las 12:30 horas del día 2 del próximo mes de febrero del presente año. A todos, muchas gracias, muy buenas tardes.